Un saludo también para todas las personas que nos vean en redes sociales. Probablemente ahorita no hay nadie conectado todavía. Todavía no tenemos ese periodo de espera para la transmisión que da tiempo que la gente se conecte, pero próximamente yo creo que ya lo vamos a tener. Y ahorita, pues saludo a todos los que vean esto ya grabado en YouTube. Dios los bendiga de donde quiera que nos vean. Sé que nos ven de muchos lados y pues sepan que sí sabemos que nos ven y desde aquí les mandamos saludos y bendiciones de parte de su iglesia Calvary Otay. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios del libro de Mateo. ¿Cuántos se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Los que vinieron. Nadie, no tienen sus notas. Siempre los agarro así como que se quedan todos serios. Bueno, hoy vamos a ver la peor injusticia hecha a un hombre. Hoy vamos a aprender la historia de la peor injusticia hecha a un hombre. Pero veremos que esa injusticia fue de beneficio para todos nosotros. Así que no quiero, hermanos, que ustedes hoy sientan pena por Jesús. Porque es muy común que cuando hablemos desde la traición, el arresto, la crucifixión de Jesús, el camino a la cruz, sintamos pena por el Señor. Pero Jesús no es digno de pena. Él es digno de toda la gloria y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a aprender que Él siempre tuvo todo bajo control. Y vamos a ver esta historia. Aunque fue una injusticia real, Él siempre supo que iba a pasar así. Y hablando de injusticias, esto me recuerda una historia de dos presos que estaban aquí en la penitenciaría de ahí del Hongo. Sí se parece, ¿verdad? Bueno, si usted nunca ha estado ahí, es más o menos así. Y en la mañana llegan a su celda, ¿no? Y les llevan el desayuno y les dan un pan. Y uno de ellos está molesto, ahí lo puede ver, y dice, ¿un pan me trajeron? Y el otro le dice, oye, sea agradecido, al menos nos dieron algo de comer. Le dice, ¿sabes por qué estoy aquí? No, porque asalté una panadería. Y ahora dice, todos los días me van a dar un pan, por 3 años que me dieron, imagínate cuántos panes voy a recibir gratis. Bueno, lo hubiera terminado antes, ¿verdad? Puede ver el título de la enseñanza de hoy. Ahí están sus pantallas, traición y arresto de Jesús. El título de la enseñanza de hoy es traición y arresto de Jesús. Y vamos a estudiar Mateo 26 del 47 hasta el 68. Mateo 26, del 47 al 68. Y a través de esta porción de la Escritura vamos a aprender 3 enseñanzas en la traición y arresto de Jesús. A través de que estemos estudiando estos versículos vamos a aprender 3 enseñanzas para nuestra vida en la traición y arresto de Jesús. ¿Ya todos tienen su Biblia ahí en Mateo 26, 47? ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Levante su mano. ¿Todos tienen? Muy bien, vamos a darle lectura. Recuerden, yo uso la Biblia de las Américas. Probablemente es un poco distinta a su versión, pero estoy orando para que todos se compren una Biblia de las Américas. No se crean. Dice así la Escritura, Mateo 26, 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, rimó, ¿verdad? Y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo,
haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí comienza el relato de su arresto, diciendo, Mateo nos cuenta que mientras él todavía estaba hablando, ahí en el huerto del Getsemaní, llega Judas con mucha gente, con espadas y palos, dicen otras versiones, ¿verdad? Aquí dice garrotes, todavía se oye más feo, ¿no? Porque uno un palo entiende que es algo de forma, pues, simétrica, pero un garrote, yo me lo imagino así como un cheto de esos, de los torciditos, ¿verdad? Así como que te van a dar y te va a doler, porque quiero que sepa que no es lo mismo un palazo que un garrotazo. ¿Cuántos dicen amén? Como el garrote no tiene formas simétricas, te puede abrir más fácil que un palo que esté recto, pues. Bueno, eso no tenía que explicarlo, pero llegan ahí estos hombres, es una multitud grande. Y fíjense, dentro de esa multitud había soldados. Mateo no lo cuenta, pero Juan sí lo cuenta. Puede ver en sus pantallas, Juan 18:3, dice que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Aquí nos da más detalles de cómo iba esa multitud armada. Pero también lo más importante de esto es que había una compañía de soldados. Voy a tratar mucho de no irme a todos los evangelios porque es muy extenso el explicar lo que unos dicen, lo que otros, para narrar todos los detalles, pero sí lo más importante voy a estar yendo a los otros libros, ¿ok? Entonces aquí vemos un detalle que es muy importante. No solo era una multitud de gente normal, había soldados ahí. Y no dice que había unos cuantos, sino una compañía de soldados. Era una turba, hermanos. ¿Usted ha visto una turba cuando van a buscar a alguien? En las películas al menos. Espero que usted no la haya visto nunca en la vida real, que lo fueran a buscar afuera de su casa, ¿verdad? A lo mucho, a lo mejor ha visto a los cobradores del Coppel, que son 2, 3. Pero que lo vaya a buscar a usted una turba de una multitud con antorchas, como... ¿Quién ha visto la película de Shrek? Ahí pasa, ¿verdad? Que van todos ahí con sus antorchas y van a buscarlo. Entonces, más o menos así se ha de ver una turba. En el tiempo de la Pascua, hermanos, era única y exclusivamente en el tiempo de la Pascua, había soldados en el templo en Jerusalén que estaban a disposición de los sacerdotes. Mire qué conveniente. Era el único tiempo donde ellos podían decirle a un soldado romano, hey, ven, vamos por alguien. Porque estaban ya no bajo la orden del César ni del procurador, sino de los sacerdotes. Entonces, en ese tiempo, esas compañías romanas estaban a la orden de los fariseos. Y les dijeron, vamos a ir por uno que es, pues ahora sí que un delincuente, porque así le fueron a buscar, como un delincuente. Una compañía, hermanos, la palabra que Juan utiliza aquí en el griego es cohorte, con H. Y es una unidad militar romana que equivale a 6 centurias. 6 centurias. Cada centuria tenía entre 80 y 100 hombres. Por eso los soldados que tenían un rango más alto, que eran jefes de una compañía, le llamaban centurión, porque eran jefes de una centuria. Podía tener entre 80 a 100 hombres, no era necesario que a fuerzas fueran los 100. Pero imagínese esto, una compañía como la que fue a buscar al Señor tenía entre 480 y 600 hombres. No estoy diciendo que la compañía completa fue a buscar al Señor, porque no sabemos el número exacto, pero si al menos fue la mitad, eran más de 300 soldados que fueron a buscar al Señor, más la gente, más los fariseos, más la gente mitotera, ¿verdad? Que se agrega a la bolita cuando van todos y dicen, ¿a dónde van esos? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Espero que usted no sea así en su colonia. Pero de repente se arma una multitud de gente que los de hasta atrás no saben ni por qué están ahí, pero bueno, ahí estaban esos hombres. Eran entre 400, 300. Es más, con que hubieran sido 100 hombres, eran demasiados hombres para ir a buscar a alguien que nunca había cometido pecado. ¿Están de acuerdo? Y entonces, después de Judas venir con esa compañía, todavía le dice a Jesús, salve, maestro. ¿Se imaginan esa escena?
Bueno, a lo mejor ustedes han visto películas y ya no tienen que imaginársela tanto, pero para mí es algo muy hipócrita. Es como si usted fuera con un montón de policías municipales a buscar a alguien y le dijera, hey, hola, ¿cómo estás? Y detrás de usted la gente que lo va a aprender, ¿verdad? Así llegó Judas, muy tranquilo, hey, salve, maestro. No hay palabras más hipócritas que estas en la historia de la humanidad. Nunca, ni las que usted haya dicho, ni las que yo, estas son las más hipócritas. Y no solamente dijo salve maestro, sino que enseguida le besó. ¿Por qué? Porque ese beso era la señal que él había dado a estos hombres para identificar a Jesús. Mire lo que dice el Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzar el calcañar es levantar tu talón para pisotear a alguien. Aún el hombre de mi paz, dice, el que de mi pan comía. Nadie sospechaba, hermanos. No voy a ir ahorita a los otros evangelios cuando estaban ahí en la cena, pero nadie sospechaba de Judas. Qué curioso, ¿verdad? Jesús sabía que era él, pero los demás discípulos todos preguntaron, ¿seré yo, maestro? ¿Recuerda esa escena? ¿Seré yo, maestro? Hasta que llegaron a Judas y pues tenía que preguntar, ¿no? Si no lo iban a descubrir. ¿Seré yo, maestro? Dijo. Era el impostor, pero no quería ser descubierto, tenía que preguntar, ¿seré yo, maestro? Y ahí es donde Jesús pues le hace saber que sí era él. Ahora, lo más sorprendente de esto es que tampoco nadie sospechaba del otro. Todos metieron, porque Jesús da una señal y dice, el que meta la mano conmigo al plato. Pero esa señal no es como en las películas, que usted ve la película y dice, el que coma conmigo, ¿verdad? Al mismo tiempo del plato y inmediatamente Judas la mete, ¿no? Qué casualidad, está como volteando para otro lado y accidentalmente los dos meten la mano. No, no es así. Todos metieron la mano al plato. Todos comían con Jesús. Todos eran sus amigos. Él les dijo, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Entonces, Jesús lo que quería decir es que era uno de ellos, que estaba ahí. No era alguien de fuera, no era alguien de los que andaban ahí viendo a ver qué hacía mal. Era uno de los 12. Aunque él sabía que era Judas, estaba dándole la oportunidad de que se arrepintiera. Así como usted dice, alguien de aquí se comió mi quesadilla que dejé ahí, ¿verdad? Usted sabe cuál hijo fue, pero usted dice, quiero saber quién fue. Quiero que me diga, que tenga el valor, que se arrepienta. Así era Jesús. Y le prendieron, dice. Judas cumple su misión, hermano. A pesar de todo, de que Jesús siempre supo todo y permite ser arrestado. Porque él pudo haberse ido a otro lado. Él sabía todas las cosas. Él dijo, Judas va a venir a buscarme, pues me voy, no me voy a quedar aquí. Porque él sabía, en otras ocasiones recuerda que él iba a ser apedreado y cuando los hombres voltearon, que ya traían la piedra, ya no estaba. Jesús conocía todas las cosas, pero también conocía el tiempo que él tenía para cumplir su ministerio. Y ese tiempo había terminado. Por eso él permite en este día ser arrestado, porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, aquellos soldados que probablemente, hermanos, aún se estaban sacudiendo sus ropas de la tierra, porque acuérdense dónde estaban ellos antes de arrestar a Jesús, ¿se acuerdan? En el piso. En los otros evangelios nos dice que Jesús les dijo, yo soy. Y estos hombres cayeron al suelo. Qué raro, ¿no? De repente alguien te dice yo soy, caes al suelo, no sabes ni por qué. Pero después te despiertas, te levantas, te sacudes y dices, ese es al que besó Judas. Y aún así le arrestan, aún viendo esa demostración de su poder. ¿Por qué? Porque era necesario que la Escritura fuese cumplida. Y aquí encontramos nuestra primera enseñanza
en la traición y arresto de Jesús. Jesús nos ama a pesar de lo hipócritas que somos. Aunque no diga amén, ¿qué le hace? Jesús nos ama a pesar de lo hipócritas que somos. Fíjese, ahí puse somos, no puse son, porque yo también a veces soy así con el Señor. ¿Judas podía arrepentirse? Sí podía. ¿Judas quería arrepentirse? No quería. El Señor le dio la oportunidad. Hay quienes dicen, no, es que él era como un robot así, que tenía que hacerlo a fuerzas porque estaba escrito. No, él sí podía arrepentirse, pero él no quería arrepentirse. Ahora, ¿por qué Jesús da todas estas señales? Porque Él es Dios. Y Él en su providencia sabe todo lo que va a ocurrir. Y aunque Él sabe que tú tienes la oportunidad, también sabe que tú no te vas a arrepentir. Sabe que tú vas a hacer. Porque Él ya vio todo hasta el fin. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él es omnisciente. Entonces, Jesús, aún sabiendo todo, no hizo nada por escapar. Por amor a Judas y por amor a nosotros. Porque Él se entregó por todos nosotros. ¿Por qué por amor a Judas? Si Él al final no se arrepiente. Bueno, Jesús aún así le demuestra su amor. ¿Por qué? Porque Él ya había hecho un trato, Él ya había recibido su paga. ¿Usted qué cree que le hubieran hecho los fariseos si hubieran pagado las 30 monedas y Judas no les entrega a Jesús? Esos hombres eran capaces de todo. Siempre planeaban matar al que les estorbaba. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando resucita y empieza a dar testimonio, ellos dicen, este no nos conviene, hay que eliminarlo. Al apóstol Pablo igual, querían matarlo porque no les convenía, y a todos los apóstoles. Entonces, no creo que a Judas le hubieran dicho, bueno, pues ya, que se lleve las 30 monedas, no pasa nada. Él ya había cobrado, hermanos. Entonces, como le decía antes, Jesús nos conoce tanto que Él ya sabe todo lo que vamos a hacer. Nosotros como padres, siendo hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios, los que tenemos hijos, sabemos y conocemos a nuestros hijos. Los que tienen 1, los que tienen 2, los que tienen 3, hay quienes tienen 5 y aún así los conocen a todos, ¿verdad que sí? Si usted deja un gansito en el refrigerador, fíjese lo que le voy a decir, bueno, en el congelador, y usted teniendo 3 hijos, voy a decir, usted sabe, porque los papás siempre guardan un gansito en el refrigerador. Las mamás lo compran, no sé por qué, lo compran y lo ponen ahí porque dicen que para cuando se les antoje. Pasan 2 días, el hijo va y ve ahí el gansito y dice, es de mi mamá, lo cierra. Pasa una semana, abre el refri, ahí está el gansito todavía no se le antoja a la mamá. Pasan 2 meses, 3, ahí está el gansito y el hijo dice, no, ya se le olvidó, se lo come. Entonces, el día que se lo come el hijo, al día siguiente se le antoja a la mamá el gansito, ¿sí o no? Va y dice, ¿dónde está mi gansito? Pero ella ya sabe quién se lo comió, porque conoce a sus hijos. ¿Me entiende lo que le quiero explicar? Ya sabe, y ya sabía desde antes que dejándolo ahí se lo iba a comer, ¿sí o no? Pero aún así, da esa libertad. Y le digo algo, ayer no dije esto, pero si el gansito hubiera durado 3 años ahí, nadie se lo come, hermano. Pero el día que el hijo se lo come, ese día se le antoja a la mamá. Eso ya es resentimiento mío que traigo, ¿verdad? Pero así pasa, hermanos. Entonces, Jesús nos conoce tanto como un padre a un hijo. Y Él conocía a los 12 y sabía que Judas, su corazón estaba en el dinero. ¿Por qué? Porque había dado señales. Él sabía que sustraía dinero de la bolsa desde antes. Cuando quebró la mujer el frasco de perfume y Judas estaba tan molesto, no porque quiera darle dinero a los pobres, él sabía que era avaricioso, que decía, ese perfume lo hubiéramos vendido en el marketplace, mira, 300 denarios, 200 para la bolsa y 100 para mí, ¿sí o no? Judas siempre pensaba en eso. Jesús lo conocía
desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero vamos a continuar con nuestra lectura. Mire lo que dice el verso. ¿En cuál nos quedamos a ver? En el 50, ¿verdad? Sigue el 51 al 53. Vamos a leer, dice, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién sabe quién sería? E hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Hubo uno entre ellos. ¿Usted sabe quién fue? Pedro, ¿verdad? Era el más calmado, el más amable, el más... Usted sabe quién era Pedro. Entonces, aunque Mateo no nos diga, nosotros hemos leído ya los otros libros, sabemos que era él, pero aquí dice que hirió a un siervo y le quitó la oreja. Le cortó la oreja. No sabemos si completamente o simplemente le hizo una línea, pero yo creo que una espada sí te corta la oreja por completo, ¿no? En otros evangelios, en Lucas para ser exactos, ahí lo puede ver en su pantalla, dice que Jesús sanó a este hombre. Lucas 22, 51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Este es un milagro que es muy exaltado, muy puesto como algo sorprendente, ¿verdad? Porque en las películas, series que hemos visto, se ve cuando Jesús le pone la mano y la oreja del hombre está totalmente en su lugar de nuevo. Pero en realidad le voy a decir algo hoy que a lo mejor lo va a dejar más sorprendido. El milagro que realmente Jesús estaba haciendo aquí era evitar que Pedro fuera despedazado por esa compañía de soldados romanos. Por eso le dijo, guarda tu espada, porque los que matan a espada, mueren a espada. Y esos soldados que estaban ahí no eran más amables que Pedro. Eran hombres bárbaros, eran hombres que cometían injusticias, atrocidades contra el pueblo judío y no les importaba porque ellos odiaban a los judíos. Solo los tenían ahí como un tipo de esclavitud moderna de la cual beneficiarse de sus impuestos. ¿Sabía usted eso? No es que ellos los cuidaran, es que ellos cuidaban los intereses del César y del Imperio Romano. Entonces, este soldado se llamaba Malco. ¿Usted sabía eso ya, verdad? ¿Sabe dónde estaba exactamente parado cuando Pedro le dio el espadazo? En el medio. Por eso hay una serie que se llama Malcolm, el del medio. Pero bueno, esa es otra historia. El milagro no consiste en eso, de que Jesús sana la oreja de este hombre, sino que Jesús evita que Pedro sea asesinado en ese mismo instante. Y luego le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Jesús le está diciendo, si yo oro ahorita, mi Padre puede poner a mi disposición 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuántos ángeles hay en una legión? 6,000. Por 12, saque su calculadora. Son 72,000 ángeles. Si Jesús hubiese orado en ese momento. Pero en realidad no se ocupaban tantos. Mira lo que dice Segunda de Reyes 19:35. Lo puede ver en su pantalla. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Un ángel, 185,000 hombres. ¿Cuántos había ahí? Dijimos que entre 300 y 600 a lo mucho, ¿no? Junto con la gente mitotera eran como unos 800, póngale. Con medio ángel, hermano, tenían para matar a todos los que estaban ahí y a todo el pueblo, yo creo. Pero ¿por qué Jesús hace esto, esta exageración de decirle 12 legiones? Él sabe que no se necesitan tantos, pero lo que quiere decirle a Pedro es poner en este lado la oración y en este lado la espada. De decirle, la oración tiene más poder que tu espada. ¿Por qué usas tu espada?
Lo que necesitamos es orar. Pedro estaba dispuesto, fíjese lo que le estoy diciendo, imagínese esto, usted es Pedro y trae una espadita aquí colgada y enfrente de usted hay al menos 300 soldados romanos con su armadura, con sus cascos, con sus escudos y con sus espadas del más reciente modelo que había. Y usted dice, yo saco mi espada y ahorita me enfrento a estos 300, como en la película, ¿no? Pedro estaba dispuesto a eso, pero no estaba dispuesto a orar 1 hora con el Señor. Se quedó dormido. Ahí en ese mismo huerto no habían pasado ni horas que apenas se habían quedado dormidos. Y a veces somos así. Aquí encontramos nuestra segunda enseñanza en la traición y arresto de Jesús. Es mejor orar que pelear. Es mejor orar que pelear. Pero siempre se nos olvida. Siempre queremos ser como Pedro, ¿verdad? Y ahorita yo les pregunté cómo era Pedro y usted dijo, lo peor, se imaginó, a lo mejor no lo dijo. Así somos también nosotros. Queremos sacar nuestra espada primero. Y luego, ya cuando no podemos con nuestra espada, ahora sí, Señor, ayúdame, porque ya hice todo y no puedo. Preferimos usar nuestra propia fuerza, que es muy limitada, que pedirle ayuda al que puede mover legiones de ángeles a nuestro auxilio. ¿Cuántas veces has estado ahí en esa situación donde tú dices, ¿sabes qué? Tengo este problema y voy a pelear, voy a usar todos mis recursos. Y ya después, si no, pues, sí, cierto, pastor, ¿puede orar por mí? Ya me gasté todo el dinero y no soluciono lo que tengo de problema. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde tu hijo o un familiar tuyo está enfermo y lo primero que haces es decir, ¿sabes qué? Vámonos al hospital rápido. Y sales corriendo en tu carro, bueno, si es que tienes, ¿verdad? A lo mejor pides un taxi o lo que sea. Y vas llegando lo más rápido al hospital. Y dices, entre más rápido llegue, hay más probabilidades de que se salve, ¿verdad? ¿Sabe? Hace más de 10 años, mi madre estuvo a punto de morir. Ella tiene diabetes desde hace más de 15 o 20 años, pero esa vez se tomó un medicamento en la noche antes de acostarse, que era para reducir los niveles de azúcar, pero no había comido y se tomó una dosis más fuerte que la que el médico le había recetado, por ignorancia. Entonces ella durante la noche tuvo hipoglucemia y sus niveles de azúcar bajaron tanto que empezó a tener delirios y empezó a hablar sola y a ver cosas que no existían y preguntaba por mí. Siempre decía, Felipe, ¿dónde está Felipe? Y mi hermana me habló y fui y cuando estaba ahí delante de mi madre, yo le decía, madre, ¿qué tiene? Y me miraba y me decía, ¿dónde está Felipe? Pero era yo. Y yo lo primero que hice fue derramar mis lágrimas y orar por ella en ese momento. Y dije, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Porque yo ya creía en el Señor. Y le dije, si tú quieres llevarte a mi madre este día, llévala. Pero si tú la quieres salvar, sálvala. Y después de ahí, después de esa oración, salí al hospital y llevé a mi madre. Cuando llegué con los médicos, ellos la ingresaron de emergencia, le inyectaron glucosa en vez de insulina. Para los que no saben, cuando estás hipoglucémico te inyectan azúcar en las venas. Y le revisaron sus niveles y me dijo, ¿sabes qué? Si hubiera bajado 1 miligramo más, tu madre hubiera entrado en coma diabético y de ahí muchos ya no regresan. Y yo dije, wow, qué bueno que vine rápido. Pero después de un tiempo me di cuenta que no depende de qué tan rápido llegues al hospital. Hay gente que se mata y llega con su familiar muerto. Yo dije, no es entre más rápido llegues, es entre más rápido ores. Porque yo tomé ese tiempo para orar primero.
Y aunque el doctor me haya dicho, si hubiera llegado un poquito más tarde, yo dije, no, si hubiera llegado más temprano por no orar, a lo mejor mi madre no estaría aquí con nosotros hoy en día. Y ella lo sabe. Pero ese tiempo que tú tomas para la oración no es perder el tiempo, es ganar tiempo. Amén. Así es que es mejor orar que pelear. Vamos a continuar con nuestra lectura. Yo pensaba que hoy no iba a llorar, porque ayer lloré y hoy también. Vamos a continuar del 54 al 56. Dice, pero Jesús sigue hablando con Pedro. Le dice, si yo no dejara que esto sucediera, ese pero eso significa, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Era necesario, Jesús les dice, es necesario esto. Así tenía que pasar. Porque yo estaba ahí, dice, en medio de ustedes todos los días en el templo. ¿Y por qué ahí no me agarraban? Porque era necesario que fuera de esta manera. No solo era necesario ser capturado, sino era necesario que fuese traicionado. Porque leímos el Salmo que dice que uno de ellos le iba a traicionar y que iba a ser arrestado ahí, en el huerto del Getsemaní. Pero hermanos, Jesús no era víctima. Otra vez nos vuelve a demostrar que Él estaba en control absoluto de todo para que toda profecía se cumpliese. Jesús, siendo Dios, sabía todas las cosas. Mire, entre todos los que estaban, los soldados no sabían quién era Él. Por eso tenía que Judas besarle para saber. Si Él se hubiese parado detrás de alguien, ya no lo hubieran visto, ni Judas. Pero Él se puso en el lugar exacto para ser visto. Es más, sale al encuentro y dice, yo soy. Para proteger a los suyos, porque uno de los tratos que Él hace es decir, a mí es al que buscan, a estos déjenlos ir. ¿Sí recuerda eso? Y todos aún así, dejándole, huyeron. A pesar de que Él estaba dispuesto a dar su vida por ellos, como Él les había dicho antes, esta noche todos os escandalizaréis de mí. Esto quiere decir todos salen corriendo, despavoridos. ¿Por qué? Porque iba a ser arrestado, iba a ser herido el pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Hermano, ¿esto qué nos enseña? Que nunca vamos a conocer lo que hay en nuestro corazón realmente hasta que estemos en una situación así, en una gran prueba. Usted puede decir, no, yo con el Señor hasta la muerte y a mí que me apunten con una AK-47, yo no niego al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén ahorita? Amén, todos. Pero cuando estés ahí, cuando esté prohibido predicar el Evangelio, cuando estés siendo encarcelado por causa del Evangelio, ahí vas a saber si realmente en tu corazón está la palabra del Señor. Y no solo eso, también te vas a dar cuenta si realmente le amas. Aquí encontramos nuestra tercera enseñanza en la traición y arresto de Jesús. Las grandes pruebas no impiden que la palabra de Dios se cumpla. Porque a pesar de todo esto, la palabra de Dios tenía que cumplirse. Las grandes pruebas no impiden que la palabra de Dios se cumpla. Las grandes pruebas muestran lo que hay dentro de nuestro corazón. Y no solo del nuestro, sino de los que nos rodean. Porque ahí vemos a Jesús, ¿verdad?, estando rodeado de amigos, pero al momento de la prueba, todos salieron corriendo. A lo mejor tú también has descubierto eso cuando has estado enfermo, cuando has estado pasando por una crisis económica y de repente volteas y ya no hay nadie. Ni tu familia. Dices, oye, pero si aquí cada semana hacíamos carne asada y ahora que estoy enfermo no viene. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Dentro de la prueba.
Hay dos hermanas, las hermanas Ten Boom, no sé si usted ha escuchado de ellas. Son dos hermanas holandesas que vivieron durante la época del Holocausto nazi. Una de ellas, la más famosa, llamada Corrie, y la otra Betsy. Ellas refugiaban a personas que eran perseguidas, a judíos de los nazis, en su casa. Ellas eran relojeras de profesión, por cierto, junto con su padre. Ellas fueron descubiertas haciendo esto y fueron encarceladas en los mismos campos de concentración de donde ellas querían salvar a las personas de que fueran enviadas. Su padre muere en uno de esos lugares, no resiste el maltrato y la vida dura de ahí, pero ellas dos siguen ahí por años. Y ellas descubren que dentro de ese lugar llamado Ravensbrück, la gente se volvía dura. La misma gente que ellos tenían ahí en su casa refugiados, porque cuando los capturaron ellos fueron llevados todos. La misma gente que ellos tenían ahí escondidas, tratando de salvar su vida, al momento de llegar al campo de concentración, esa misma gente se volvían egoístas para sobrevivir ellos mismos. Los traicionaban. Ellas cuentan que les robaban la comida, que las delataban si hacían algo. Esa misma gente que ellos habían ayudado, no otras de los mismos. ¿Me entiende? Se llenaban de amargura la gente ahí. Pensaban que ya no había nada que hacer. Pero ellas oraban, ellas compartían lo poco que tenían, animaban a los que estaban desanimados, pero lo más importante es que ellas hacían reuniones bíblicas a escondidas dentro de sus campos. Estaban en el mismo infierno, pero tenían diferente corazón, unas y otras personas. Vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a leer del 57 al 58, ya casi terminamos, nomás nos faltan 10 versículos después de esto. Dice, y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Pedro ahí lo seguía de lejos. Él se negaba a creer que él iba a abandonar a Jesús, porque él le dijo, yo voy a estar contigo, ¿verdad? No te voy a dejar. Y ahí seguía de lejitos, pues, decía. Aunque sea, puedo decir, hey, yo ahí estuve de lejos. En Mateo, hermanos, no podemos ver todos los detalles de los juicios de Jesús a los que fue sometido. Tendría que hacer una armonía de todos los evangelios para explicárselo, y no hay mucho tiempo en una predicación. Pero fueron varios. Antes de llegar con Caifás ya había ido ante Anás. ¿Puede ver la imagen en su pantalla? Traje una imagen para que fuera más fácil. Mire, estos son los 6 juicios a los que fue sometido Jesús durante una misma noche y al amanecer. Anás fue el primero que lo enjuició, que era suegro de Caifás. Luego Caifás, luego fue llevado ante el Sanedrín. Luego lo enviaron con Pilato porque ellos no podían. Ellos lo juzgaron y dijeron, es reo de muerte, pero no podían ellos ejercer la pena capital porque ya el imperio romano se los impedía. Solo los romanos podían matar a alguien. Lo envían con Pilato. Pilato, siendo un hombre supersticioso, su mujer sueña que Jesús es inocente, que no se meta con él, y él dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Se lo manda a Herodes. Herodes dice, yo no encuentro culpa en este hombre, y se lo vuelve a enviar a Pilato. Pilato otra vez quiere lavarse las manos y se las lava, ¿verdad? Literal. Y quiere liberar pone al pueblo a escoger entre Barrabás y a Jesús para que la gente, ahora sí que saca al peor de los reos y dice, no creo que vayan a escoger a este. Haciendo esto yo me quito esa responsabilidad y obviamente la gente va a escoger a Jesús. Pero obviamente no pasó así, porque así tenía que pasar. Y esos son los 6. Imagínese usted, hermano, aparte de que Jesús fue llevado a esa cruz, que fue azotado con esos látigos romanos que le arrancaban la piel, no durmió en toda la noche. ¿Alguien anda aquí desvelado ahorita? Se siente uno bien mal. Y todavía que te empiecen a azotar. Y todo esto no se lo digo para que sienta pena por Jesús otra vez,
para que le dé toda la gloria y toda la honra del sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Me entiende? Todos estos juicios eran ilegales, con testigos y argumentos falsos. No buscaban la justicia estos juicios. Sin embargo, la justicia de Dios iba a ser cumplida por medio de ellos. La injusticia de los hombres se convirtió en la justicia de Dios para nosotros. Mire lo que dice el 59 al 61, vamos a continuar con la lectura. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Miren, nada de lo que hicieran durante la noche tenía validez ante la ley judía. Ni el lugar donde fue enjuiciado Jesús tenía validez, porque ellos se reunieron a escondidas y no citaron a todos. No llamaron a José de Arimatea, no llamaron a Nicodemo, porque sabían que se podía interponer en sus planes. ¿Sí recuerda a Nicodemo, verdad? Él había ido de noche a buscar a Jesús. Y él le dijo, sabemos que vienes de Dios. Entonces se juntaron nomás los de la bolita. Y en un lugar, no sé a qué me recuerda eso. No, bueno, no puedo decir ahorita porque estamos en vivo. Pero aquí a veces pasa igual con nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces, según la ley judía, no podía ser juzgado en la Pascua. ¿Por qué fue juzgado en la Pascua? Porque era cuando tenían a su disposición a los soldados, ¿verdad? Los culpables, hermano, tenían que esperar una noche para su condena, para permitir que los sentimientos de misericordia se levantaran. Era parte de la ley judía. Tenían que esperar a ver si alguien decía, hey, hay que tener misericordia de este hombre. Miren, hay buenos testimonios, hay testigos que dicen que él es inocente. Hubo un error o algo. Tenían que esperar, no podían hacerlo así precipitadamente. Todo llevaba su tiempo. Tenía que haber 2 testigos verdaderos. Aquí dice que fueron muchos y ni uno. Y tenían que examinarlos por separados. Y de ser falso su testimonio debían ser castigados con la pena que ellos trataban de imponer al acusado. En este caso era la muerte. Y aquí no dice la Escritura que todos los que fueron asesinados por dar falso testimonio. Decían, el que sigue, no, este no, el que sigue, vamos, así me los imagino yo. A ver, ¿tú qué quieres testificar? No, pues es que yo lo miré en un bar, no, este no lo van a creer, vámonos, el que sigue. Y no les hicieron nada, hermanos. Un juicio en la ley judía siempre tenía que comenzar trayendo la evidencia de la inocencia del acusado. No sé si en la actualidad sea así, pero en ese tiempo era así. No tenían que traer primero las pruebas de que lo encontraban culpable, sino las pruebas de que era inocente. Y a Jesús no se le dio esa oportunidad. Claro, porque Él cayó. Vamos a continuar leyendo para darnos cuenta del 62 al 68, ya para terminar. Entonces el sumo sacerdote, levantándole, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Me da risa esto porque decía, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Pues no habían encontrado ninguno bueno. He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Ni ellos se la creían, ¿verdad? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la bofeteaban, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Jesús cayó hasta que fue absolutamente necesario hablar en obediencia a la ley de Moisés, que obligaba a un hombre a responder cuando era conjurado por Dios.
porque él no tenía que tener pecado en nada. Y le dice, tú lo has dicho. Esa es su defensa que él presenta delante de aquellos hombres que le inventaban tantas cosas. Solo le dice, tú lo has dicho. Breve, directo y sobre todo verdadero. Porque su testimonio era verdadero. Aquel sumo sacerdote grita, ¡ha blasfemado! Lo grita los cuatro vientos para que toda la gente centre su atención en Jesús. Y rasga sus vestiduras. La rompe literalmente, era señal de duelo, de angustia, de decir, no tolero más esto, no puede ser. Y yo digo, no puede ser, qué hipócrita era, ¿verdad? Porque él sabía que no era verdad. Y aún así hace eso porque él por dentro sabe que no es cierto, pero por fuera quiere verse como que está sufriendo porque Dios está siendo blasfemado. ¿Qué más necesidad de testigos? Pues sí, ya no ocupamos testigos, ya. Díganle a los que están allá afuera haciendo fila que ya estuvo. Todos ya, a lo mejor les iban a pagar, lo más probable. Ya no se ocupan. Él ha dicho que es el Hijo de Dios. Y sabe una cosa, esa acusación era válida para cualquier hombre, menos para Jesús, porque él sí era el Hijo de Dios. Cualquier otro hombre que hubiera dicho esto sí era digno de muerte, porque era una blasfemia muy grande. Pero Jesús dijo la verdad. Y escupieron su rostro y le dieron de puñetazos y se burlaban. ¿Te parece esto indignante? ¿No te da así como coraje decir, ¿por qué le hacían eso al Señor? ¿Por qué le pegaban? ¿Por qué le escupían si Él no hizo nada? Déjame decirte algo que Spurgeon dijo. Charles Spurgeon es un predicador de hace más de 300 años. Uno de los mejores predicadores que han existido y teólogo del tiempo moderno, llamémosle así. Él dijo esto: si tú te sientes indignado con esta acción, déjame decirte que nosotros también hemos escupido su rostro cuando negamos que Él es Dios, cuando rechazamos su evangelio, cuando preferimos nuestra propia justicia que la justicia de Dios, cuando le damos la espalda a Jesús y preferimos nuestro pecado. Cada vez que hacemos eso, escupimos el rostro del Señor. Y probablemente algunos hasta un puñetazo le hemos dado. Pero Él es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Amén.